ese es el asunto, Álvaro. Es un tema muy delicado porque involucra al presidente de México, al embajador de Estados Unidos en México y al mayor bloque opositor. El presidente ha dicho durante mucho tiempo, el presidente López Obrador ha dicho que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un proyecto político que sirve intereses de un grupo político o de los poderes de facto, porque cumple intereses o sirve intereses de un grupo económico y también a un grupo político, como ya ha quedado plenamente demostrado. El tema es que Estados Unidos, el USAID, es un fondo que se hizo supuestamente para impulsar, abro comillas, las democracias, cierro comillas, a través de organizaciones que no se involucran políticamente en los países. Pero como está demostrado aquí, y si el embajador se lo estaba preguntando, bueno, ahí están los hechos. Los hechos dicen que Claudio X González estaba trabajando en la formación de un proyecto político cuando estaba recibiendo un salario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él renunció hasta el 24 de julio del 2020, después de haber consolidado Va por México, que es la consecuencia de Sí por México, señor Delgado. Sí, mira qué interesante foto que estábamos viendo ahorita. Bueno, a ver, mira, regrésala. Esa. pues sí, Mario Amparo Casar, Claudio X González y pues intelectuales, ¿no? En fin, el asunto, tú tienes razón, Alejandro, de cómo la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, todavía el día de ayer, dice que no es una organización que no tiene nada que ver con la política y menos con la electoral. Me recuerda mucho el comunicado que emitió la página de internet Latinus, que también dijo que no obedecían a ningún grupo político, y aquí, sin embargo, MX, probamos que era una mentira. Claro que pertenece a un grupo político, al grupo político de Roberto Madrazo, nada menos. Un grupo político de un personaje que fue candidato presidencial en el 2006, dirigente nacional del PRI, gobernador de Tabasco y un operador de Carlos Salinas. Entonces, pues son casos parecidos, grupos de presión que no son medios de comunicación, no en el caso de Latinos, pero en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es un grupo de presión que no nació para hacer investigación periodística, no es cierto. Destina fundamentalmente sus recursos a hacer, dicen, investigación aplicada y también litigio estratégico. Bueno, hay que recordar, o para quien no lo sabe, le informamos que los más de 150 amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles fueron promovidos por abogados de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, junto con otras asociaciones. Y siguen siguen litigando contra, por ejemplo, el Tren Maya. Entonces, es muy clara la agenda política que tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y está en todo su derecho. Nada más que su naturaleza jurídica le prohíbe efectivamente ese tipo de conductas. Su propia normatividad, su propio estatuto prohíbe eso. Y ellos mismos lo violan. Entonces, eso también es corrupción. Y además, concluyo, Alejandro, qué afán de andar yendo al extranjero a solicitar que intervengan extranjeros en los asuntos de México. Bueno, ayer mismo lo decíamos como en el caso
del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que va a quejarse ante el embajador de Estados Unidos por la conducta del presidente ante una parte del INE, esa parte del INE que él encabeza, que es muy activo políticamente. Y la propia Mario Amparo Casar va con el embajador Ken Salazar a quejarse de que la ataca López Obrador y que le quiere quitar las millonadas que le da el gobierno de Estados Unidos. Por eso cuando el embajador le dice, a ver, pero ustedes también hacen política. No, dice ella. Así, y como dice, solamente, y le doy mi palabra, pues aquí queda claro que engañaron al embajador, pero que engañan también, Alejandro, salvo que haya valores entendidos, a los que donan a mexicanos contra la No, corrupción. yo creo que ahí sí hay valores entendidos. Pues es el mismo grupo que ha acompañado, es el mismo grupo que ha odiado a Andrés Manuel López Obrador y que ha financiado las campañas de lodo desde 2004, 2005, 2006. Desde entonces son exactamente, es esa plantilla, digamos, esa élite económica. De hecho, el caso de Lorenzo Córdoba es un caso lamentable. Dice, de hecho, tanto a María Amparo Casar como Lorenzo Córdoba tuvieron que haberle contado a los periodistas Natalie Kitroev y María Adi Habib, que son quienes escriben o quienes firman este texto. Voy a ver si alguien más participa. Sí, creo que nada más ellas dos participan. Bueno, ellos dos tuvieron que haberle dicho a los reporteros del Times, haberle entregado información confidencial al Times de las reuniones que sostuvieron con Ken Salazar. ¿Por qué le contaron esto? Bueno, porque Ken Salazar no lo recibió en su casa con una fiesta. En ambos casos, Ken Salazar lo recibió con cuestionamientos y él, de hecho, defiende ante los reporteros del Times, él defiende su derecho a cuestionar temas éticos, políticos, incluso morales, frente a quienes están recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos a través de este fondo de la agencia USAID. Y de hecho, el texto empieza con algo que solamente Lorenzo Córdoba Vianello pudo haberle contado a los reporteros. El texto empieza de la siguiente manera, Álvaro. Dice, el zar de las elecciones en México tenía un mensaje para el embajador estadounidense. El presidente mexicano estaba montando un ataque a gran escala contra autoridades electorales, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia del país. Pero en vez de expresar alarma, el más alto diplomático de Estados Unidos en México adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente, se entiende, de México, al considerar la posibilidad de que al líder mexicano le habían robado las elecciones presidenciales del 2006. El embajador Ken Salazar dijo en una entrevista que no estaba convencido de que las elecciones habían sido limpias, desafiando la postura de Estados Unidos en un momento en que, esto lo voy a decir, pero lo afirman los reporteros del Times. Yo lo cuestioné el día de ayer, lo sigo cuestionando, me parece una afirmación sin fuentes. Dice, en momentos en que la democracia está bajo amenaza en ese país y en el resto del hemisferio. Claro, cuando los países caminan hacia la izquierda, para los reporteros del Times, el hemisferio está bajo riesgo. Y luego La continúa. democracia. No, sí, La la democracia. democracia está en riesgo. Agrego esto, dice, Salazar, quien invitó al funcionario electoral mexicano Lorenzo Córdoba a su residencia, le dijo a New York Times que quería saber, ¿hubo fraude? Y luego ya sigue lo demás. Bueno, Ken Salazar se asombraría que no está solo en eso. Yo pienso que hubo fraude.
millones de mexicanos piensan y pensaron en su momento que hubo fraude. O sea, Lorenzo Córdoba le llevó una historia de quejas, como lo está haciendo en los foros que organiza y como lo hace en todo lo que él conduce, foros y eventos para quejarse del gobierno de México, y le lleva esta queja. Ahora, ¿quién le da los detalles a los reporteros de New York Times para que a su vez ellos vayan y cuestionen al embajador en esa entrevista? Solamente pudo haber sido Lorenzo Córdoba, porque era una entrevista, entiendo yo, de 1 a 1, a menos de que hayan entrado secretarios o secretarias particulares de uno y otros, pero no lo creo. Era un encuentro 1 a 1 y fue Lorenzo el que le lleva. Lorenzo Córdoba le va con el chisme, como se dice coloquialmente, a los reporteros del Times diciendo el embajador pues está en esta posición. Ahora, Lorenzo Córdoba es eso, Álvaro, no me extraña que vaya y le lleve la quejinga al embajador para que haga algo, para que el gobierno de Estados Unidos intervenga en Para que México. intervenga. Intervenga, claro, claro, en esta soberanía, que intervenga el gobierno de México. Con esa intención fue Lorenzo Córdoba con Ken Salazar, para que intervenga en esta soberanía. El gobierno de Estados Unidos intervenga aquí, en México. Híjole, man. Bueno, Pero pero a mí me también, parece. perdón, Alejandro, no, termina, perdón, te interrumpí. No, concluyo con esto, pero a mí me parece que todavía es más grave lo de esta María Casar, Amparo Casar porque Pérez. ella, porque ella le dice a él, a pesar de que tiene datos en la mano que podrían ser, confirmar la sospecha del embajador, opta por, yo creo que es mentir, porque él le dice, ella le dice, él le pregunta abiertamente si su grupo participa secretamente en asuntos políticos. Ella, sorprendida, le dice que no, le dice que no. Y eso es una mentira, porque al menos Claudio X González fue financiado, cobró como presidente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad mientras armó el bloque opositor. Alejandro, pero de la misma manera que el consejero presidente del órgano electoral nacional de México, Lorenzo Córdoba, como tú dices, le va con el chisme al embajador de Estados Unidos en México, obviamente, pues para que intervenga el gobierno de Estados Unidos en México en asuntos de los mexicanos. También efectivamente esa iniciativa de la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar Pérez, que pide la intervención del gobierno de Estados Unidos en México a través del embajador Ken Salazar. Lo dice textualmente el reportaje de The New York Times. A principios de este año, una líder destacada de la sociedad civil le escribió a Salazar en busca de apoyo contra los ataques de López Obrador hacia las organizaciones de defensa. No, de defensa, no sé qué quiso decir aquí las compañeras reporteras. La líder, María Amparo Casar, fue citada a la residencia de Salazar. La líder destacada de la sociedad civil resulta que es Mario Amparo Casar Pérez, por cierto. Y dice el Times, la organización sin fines de lucro que dirige Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realiza investigaciones sobre sobornos y cohecho y es blanco regular del desdén de López Obrador. Tercer párrafo. El presidente también había criticado al gobierno de Estados Unidos por financiar a la organización que fue cofundada por un empresario
que abandonó el grupo para formar un movimiento de oposición. Estos 3 párrafos encierran, hay datos muy cuestionables y una monumental mentira y una falta de rigor. Primero, ¿quién es ese empresario? ¿Quién es ese empresario que abandonó el grupo para formar un movimiento de oposición? ¿Por qué no lo escriben las reporteras? Se llama Claudio X González. Si no lo saben las reporteras, se lo informamos. Claudio X Bueno, González de hecho Guajardo. ha estado ahí en Y New York Times. Es amigo de varios de ellos. Digo, efectivamente, difundido por el mismo Claudio X González a través de sus cuentas de redes sociales. Él, así es. gente muy En la cercano a New redacción York de The Times. New York Times, allá justamente en Nueva York, se tomó una foto en la redacción del Times, Claudio X González, con sus ayudantes, con sus colaboradores. Bueno, el propio, pero vaya, voy a lo que sigue, Alejandro. No le quisieron decir las fuentes del Times, pues que ese personaje cuyo nombre omitieron fue el constructor de la mayor coalición político-electoral de la historia, con los 3 partidos tradicionales. Y no se lo dijeron porque la fuente claramente es Mario Amparo Casar Pérez, parte interesada en este asunto. Es decir, Pero, yo a creo que ver, hay es mucha. muy difícil. Es que más bien la tuvieron que haber omitido, Álvaro. O sea, deliberadamente omitieron el nombre de Claudio X González porque inmediatamente después cualquier reportero que hubiera agregado ese nombre le habría tenido que poner una coma, quien actualmente, Claudio X González, coma, quien actualmente es el padre del mayor bloque opositor político de la historia reciente de México. No se lo pusieron porque se habrían visto en el brete, se habrían visto en el reto de justificar que dónde está en este momento. Pues Claudio X González es el padre de esa alianza. No lo mete porque se habrían visto obligados. Ahora, a mí no me extraña, porque es una actitud de un grupo de mexicanos ir, correr a Estados Unidos, hablan de soberanía, la soberanía de México, y con mucho orgullo se les llena la boca cuando hablan de la soberanía mexicana y de el deseo de que este país, y luego en la primera oportunidad salen corriendo a Estados Unidos y les gritan que intervengan en México, que vengan a México a intervenir. Y la última vez que se hizo públicamente, lo hizo, no es la última vez, sino una de las veces más notorias que se hizo, lo hizo Enrique Krause en marzo del 2021, cuando en un texto en The New York Times publica en esa fecha, dice, de hecho, voy a leerlo de RT, la agencia es RT, porque en México, salvo algunos medios, como sin embargo, nadie lo reseñó en México, o pocos lo reseñaron en México. Dice lo siguiente el texto, dice, el historiador Enrique Krause, uno de los principales ideólogos de la derecha mexicana, escribió un artículo solicitando la injerencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para contener el declive democrático de México, lo que desató una oleada de reacciones, incluyendo la del presidente López Obrador. En el texto publicado el 15 de marzo en el periódico estadounidense The New York Times, Krause dijo que Estados Unidos había permanecido durante el siglo XX indiferente al sistema autoritario de México, por lo que, a su juicio, Biden debe repensar esa vieja actitud. En ese artículo, el escritor consideró que el presidente estadounidense puede limitar las tendencias autoritarias de López Obrador y promover un enfoque de moderación, lo que valoró como mucho más beneficioso para las relaciones bilaterales y para los propios mexicanos. Claro, lo que quería Enrique Krause es que el presidente López Obrador se fuera movido por fuerza por el presidente Biden
fuera movido a ese centro tan cómodo, tan bonito, que permite que se convivan los hombres y los gusanos y los payasos y todo mundo en ese centro tan cómodo que incluye académicos y ricos y los mismos explotadores y los Claudius X y los Lorenzo Córdobas. Eso es lo que quería Enrique Krause, que moviera un poquito más al centro a López Obrador. Imagínate, pero la respuesta del presidente López Obrador en ese momento, si tú me lo permites, Álvaro, vale la pena escucharla. Si la Claro. tenemos, vamos a oírla. Ayer en el New York Times, Krause escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos. Es el colmo. Imagínense, el de Coparmex, este señor Hoyos, le pedía al rey de España lo mismo, a Felipe VI, que viniera a llamarnos la atención. Ahora Krause, en el New York Times, pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos. Pues ya que deje de simular y que mejor les pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México. Está vacante ese cargo, porque pues lo que está planteando es que se tenga un embajador como Henry Wilson. Tal cual, Alejandro. La respuesta del presidente López Obrador, que no hace mucho, hombre, fue en marzo, apenas del año pasado, ¿eh? Y la respuesta del presidente es, bueno, pues ya, a Krause, por supuesto, es, pues ya que deje de simular y mejor les pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México. Está vacante ese cargo, porque fue antes de la llegada de Ken Salazar. Pues en una de esas, este intento de remover a Ken Salazar como embajador de Estados Unidos a México, porque lo ven muy cercano al presidente, es un plan para que Enrique Krause sea la propuesta de Biden y que sustituya a Ken Salazar. Sería una chulada, porque en efecto, ¿cómo hay mexicanos que van a quejarse ante la OEA, ante el gobierno de Estados Unidos? Bueno, y el más reciente, hoy, ni más ni menos, que es Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, que ha emprendido, no una fuga, bueno, no fuga, una gira por el mundo, comenzando por Europa, viajó, por supuesto, a Europa. Hoy mismo participó y dijo que cómo es posible que México esté viviendo esto. Vi una imagen, no sé si la tenemos, él saludó al presidente del gobierno español, pues no se ve muy efusivo el saludo. Esa es una foto, pero en el video se alcanza a ver ahí, muy afectuoso con Alejandro Moreno. No se ve el presidente de España, pero bueno, en esa anda el ciudadano Moreno Cárdenas pidiendo, pues sí, yendo a solicitar al extranjero a que se inmiscuyan extranjeros en precisamente asuntos
que nos conciernen solamente a los mexicanos.